está de regreso un menor, tiene 17 años, ahora se debate entre la vida y la muerte. Iba a ser asaltado, puso resistencia y terminaron acuchillando. Clamó para que no lo maten. Un adolescente se debate entre la vida y la muerte luego de ser brutalmente apuñalado por 3 delincuentes en Villa El Salvador. La víctima fue atacada por detrás y tras oponerse a entregar su celular, recibió hasta 7 cuchilladas, una de ellas casi mortal, en el pecho. La víctima jamás imaginó que luego de acompañar a su pareja a su casa, iba a ser acribillado ferozmente. Como el chico ha gritado, han salido todos, todos los vecinos han salido. Pero ya lo habían acuchillado. Ya lo habían acuchillado. Yo lo veía al muchacho que se agarraba el pecho. Se agarraba el pecho. Pero sí estaba sangrando. El intento de robo ocurrió en el sector 3, en la zona conocida como Grupo 24. Y a pesar que hay un colegio cerca, es tierra de nadie. Los vecinos están hartos de tanta delincuencia. No es la primera vez, son varias ocasiones que siempre roban, siempre asaltan. Incluso cuando venimos acá al colegio a recoger a nuestros hijos, siempre están arrancando, nos están pasando, nos quitan el celular, nos quitan las cosas que están. ¿Aún de día? Aún de día, o sea, ya no hay respeto. Y como te digo, esos chicos no son de acá. Es bastante la inseguridad porque muchos roban por aquí. Vienen con armas, en moto, vienen en 3 personas porque son 2 acompañados en la moto y uno le están esperando, pues, ¿no? De repente más adelante. Pero sí, en esta parte de acá, al frente del colegio, roban bastante. La policía tiene otra hipótesis del caso. Se sospecha que el ataque fue perpetrado en venganza por celos. Al cierre del informe, se sabe que el adolescente lucha por su vida en la UCI del hospital de Villa El Salvador. Bueno, hay una ley, ¿no?, que permite juzgar a los adolescentes de 16 y 17 años como si fueran adultos, una ley que está vigente. Lo cierto es que ha causado gran polémica desde varios sectores. Incluso la Defensoría del Pueblo ha señalado que va a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Ponen en tela de juicio que esta medida sea necesaria frente al crimen juvenil. La entrada en vigencia de la ley que penaliza a los adolescentes de 16 y 17 años implicados en delitos graves ha traído consigo una serie de cuestionamientos de algunos sectores. Mientras que otros respaldan la medida como respuesta al incremento del crimen organizado juvenil, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como UNICEF han levantado su voz de protesta, exigiendo una inmediata derogatoria. En medio de las contradicciones, el abogado Víctor García Toma menciona que las normas con las cuales se avalan estos organismos para defender a los jóvenes han quedado desfasadas. Esas normas fueron suscritas en un contexto en donde teníamos otra visión, digamos, del fenómeno antisocial de los menores. Creo que esta visión del adolescente de hace 15, 20 años no es la que tenemos hoy. Los medios tecnológicos, la cultura, el quiebre de la moral, el desgarramiento de las familias, obviamente han variado la opinión. Si bien es cierto, la Defensoría del Pueblo tiene como función defender los derechos fundamentales, no sería aplicable para este caso. Sin embargo, ha cometido un grosso error. En las demandas de inconstitucionalidad no existen medidas cautelares. O sea, ese es un resbalón por parte de la Defensoría. Nadie discute hoy a lo que el Perú se ha comprometido en relación al resguardo y defensa de los niños y adolescentes. Nadie puede discutir hoy también de que los adolescentes de hoy día no son los adolescentes de hace 20 o 30 años. También se refirió a las organizaciones gubernamentales como UNICEF, advirtiendo que, aunque sus posturas merecen ser escuchadas, no deben imponerse por sobre la legislación peruana y los compromisos constitucionales. Que tenemos un serio problema en donde el sicariato y la extorsión, el crimen organizado cuenta con la presencia hoy de estos jóvenes que son reclutados, ¿no? Digamos, lo que tenemos que tomar en cuenta es cuál es la legislación peruana, tanto a través de la Constitución y los tratados que hemos suscrito en relación a los niños y adolescentes, y el resto de las opiniones no deberían importar.
La propuesta de García Toma es clara. Lo más conveniente sería adecuar nuestra legislación interna a la realidad actual. Lo más conveniente es que pudiéramos adecuar nuestras normas internas a la realidad presente. Hoy los adolescentes se comportan de manera distinta a la percepción que teníamos hace algunos años y en consecuencia esa legislación sobreprotectora debería variar. Por lo que la interrogante es la siguiente: ¿se deben reescribir las leyes que protegen a los menores, teniendo en cuenta que nos encontramos en un escenario donde cada vez el crimen juvenil sigue ganando más terreno? Bueno, sin duda alguna ha cambiado el perfil del adolescente infractor para la ley, pero lo que no ha cambiado es la dejadez del Estado por hacer algo. El defensor del pueblo es abogado, ¿no? Pero llama la atención que cometa estos errores, ¿no? Porque ya lo decía el doctor García Toma, que es constitucionalista. Un amparo no procede en estos casos, ¿no? Y habría que ver cómo más bien el Estado puede, con las medidas socioeducativas que debería implementar justamente para que estos menores infractores no salgan o no utilicen los albergues cual si fueran universidades del delito, ¿no? Y salen peor de cómo entraron. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ha dicho que están evaluando la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo con relación a que se declare como inconstitucional el hecho de que los jóvenes de 16 y 17 años sean sancionados o sean judicializados como adultos. Ella también ha considerado que esta ley contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece un sistema de justicia juvenil orientado a la rehabilitación, que no se da, por cierto. Bueno, y todos queremos que se aprueben normas eficientes, ¿no? Que tengan efectivamente que sean efectivamente una medida que sea favorable a todos en el tema de inseguridad. Pero lo que ha sucedido en Breña nos demuestra lo contrario. Tiene que ver con la situación que atravesó una madre de familia que estaba paseando con su hijo en coche y de pronto apareció un motorizado y le robó el celular. Lo curioso es que este motorizado vestía el chaleco ordenado por el Ejecutivo en la última norma que ha sacado y tenía pues todos los implementos que allí se especifican en la norma. Entonces, ¿es eficiente efectivamente? ¿Sirve para luchar contra la criminalidad? El debate más abierto que nunca. Tenemos las imágenes. Son ladrones cumpliendo la norma al pie de la letra. Arrebatadores que hoy portan chaleco y placa en la espalda, reflejando la ineficiencia de una descabellada medida. La mañana de este sábado, esta mujer cruzaba el Jirón Borda en Breña, junto a una acompañante y su bebé. Pese a que el semáforo estaba en rojo, este motorizado aceleró para arrancarle el teléfono de las manos y escapar por la avenida Óscar R. Benavides. Los gritos de la víctima no amilanaron al agresor. Realmente creo que no. Para mí es una tremenda tontería colocarse los chalecos porque los que van a robar simplemente se colocan su chaleco y ya está. O sea, lo mismo pasa con los autos. Cuando van a robar otro auto, no se ponen la placa verídica, se ponen otra placa, ¿no? Clonada. Y los chalecos no ayudan nada. Pero este no es el único ejemplo de que la norma emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no funciona. Horas más tarde, en San Borja, aparentemente el mismo criminal volvió a atacar a esta señora que segundos antes se había tomado una selfie. El ladrón se acercó y en segundos se escapó con el botín en manos. Tras información policial, se confirmó que la unidad había sido vendida hace pocos días. La norma que busca reducir los índices de criminalidad y que entró en rigor el último jueves, demostró en sus primeras horas su poca efectividad. El último viernes, este falso delivery amenazó a un joven estudiante que apenas había regresado a su casa. Logró quitarle su celular y huir sin que nadie lo siga. Yo no sé quién se le ocurre en su cabeza, o sea, que colocaran entonces los chalecos, eso va a bajar. O sea, no hay. Y si usted me dice que eso ha pasado ayer, ahí está. O sea, todos los delincuentes, ahora, peor va a ser que cuando quieran atrapar a un motorizado, todos van a estar con chaleco anaranjado y no van a saber quién es quién. Según algunos motorizados, es necesario otro tipo de regulación.
La medida hasta ahora solo generó una alta demanda para los comerciantes y un gran gasto para los motorizados. Bueno, había polémica sobre si la presidenta debía o no ir a la asunción o la toma de mando del presidente del Ecuador. Bueno, fue. Y esto es lo que nos deja su visita. Tremendo desplante se quedó. ¿Qué pasó? ¿No le cae bien? ¿No se lleva mal con el presidente de Colombia? Gustavo Petro, lo cierto es que no le extendió la mano, se quedó allí. Vamos a ver el otro ángulo. Ahí está, mejor. Miren ustedes, él la toca del codo y ella no se inmuta, se quedó petrificada. ¿No? A diferencia de los demás presidentes que, bueno, que sí tienen esta cortesía de extenderle la mano. La destitución de Castillo, la asunción de Boluarte, bueno, generaron, recordemos, un profundo desacuerdo con Petro, quien ha cuestionado la legitimidad del gobierno de Boluarte. Pero esta es una ceremonia oficial, ¿no? Para eso hay señales diplomáticas. Tenemos acuerdos con Colombia. Entonces, ¿no? Las cuestiones personales se dejan a un lado y no se hace o no se deja finalmente esta postal para la posteridad. Como dirían algunos, para eso quería ir. En fin. Bueno, lo cierto es que las tensiones diplomáticas entre el gobierno de Dina Boluarte y Gustavo Petro datan desde el año 2022, ¿no? Cuando Pedro Castillo dio el golpe de Estado. ¿Y qué pasó? Gustavo Petro lo ha calificado no solamente en esa oportunidad, sino en reiteradas oportunidades, ha calificado a Pedro Castillo como una víctima, como un perseguido político, precisamente ahora que está en prisión preventiva y que está afrontando un juicio por ese caso. Tenemos ahora que hablar del trámite para que la presidenta Dina Boluarte se aumente el sueldo. Se había conocido que este trámite había partido de la presidencia del Consejo de Ministros, pero de acuerdo a la información revelada por el dominical Panorama, no fue la PCM ni el MEF, sino el despacho presidencial de Dina Boluarte quien decidió iniciar el trámite para incrementar el sueldo de la mandataria Dina Boluarte. Este proceso, para incrementar su salario, pasaría de 16.000 soles a más de 35.000 soles y se inició en su despacho en febrero pasado. Y la presidencia justificó esta solicitud, este incremento, señalando que dicho proceso tiene su fundamento en la Ley Servir del año 2008. Alegó además que dicha ley ha implementado una política de ordenamiento de las remuneraciones en el sector público bajo criterios de equidad y sostenibilidad fiscal. Bueno, eso es lo que argumentan desde el Ejecutivo. Lo cierto es que es una medida que ha caído pésimo en la ciudadanía porque es completamente inoportuna. Y en todo caso, si ella quería aumentar el sueldo, sería para el presidente o presidenta entrante, no para ella. Pero bueno, ahí va el proceso. Bueno, por lo pronto la presidenta Dina Boluarte ha encontrado un respiro, por lo menos. Es lo que le acaba de otorgar el Congreso de la República a través de la Comisión Permanente. Han confirmado el archivo de la denuncia constitucional por el caso Rolex contra ella por el presunto delito de cohecho pasivo. Bueno, el informe había planteado que la denuncia no procedía. La subcomisión, tras evaluarlo, concluye que el caso debía ser archivado. Esta decisión luego fue ratificada por la Comisión Permanente. ¿Qué ha dicho la fiscal de la Nación sobre el archivamiento en el Congreso del caso Rolex que involucra a la presidenta Dina Boluarte? Tenemos sus declaraciones. Bueno, desde el Instituto Nacional de Estadística e Informática se va a recoger información porque se viene un censo para el próximo, no, para este año. El Gran Censo Nacional 2025 será para el próximo semestre. Se van a recoger información de todos los peruanos, por lo que se va a conocer la ubicación de los centros poblados. Eso es
Portal Censo de Población y Vivienda. Muchas personas no tienen conocimiento, pero desde el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, se está preparando todo para el Gran Censo Nacional 2025. Pero, si bien es importante hablar de este censo, este reportaje trata de algo mucho más oscuro. Me siento realmente extorsionado. Él es Gaspar Morán Flores y es el jefe del INEI. Como lo hemos escuchado, está, como varios en el Perú con la ola de criminalidad, siendo extorsionado. ¿Pero cómo? La historia es así. El 24 de marzo del 2025 se aprobó el Plan de Estrategia Publicitaria 2025 con una inversión de 16 millones de soles y se llamó a un estudio de mercado. Aquí participó entre varios postores la empresa Fama y Asociados. Esta misma empresa ha enviado varios oficios al jefe del INEI en el que aseguran que ganaron este proceso. De una empresa realmente que está atrás de eso, que me está escribiendo algunos correos, prácticamente indicándome que si no le doy no lo favorezco en la buena pro para que elaboren el plan de medios, ¿no? Me va a denunciar a la Contraloría. Cuando no se respondieron los oficios, el jefe del INEI asegura que fue atacado con portadas de algunos tabloides locales. Un ataque de periódicos. Miremos la portada de La Noticia, un diario que, a pesar de tener poquísimo tiraje y circulación, ha recibido publicidad del Estado por 210.229 soles en los últimos 3 años. ¿Y quién es el director de este diario? Nada menos que Martín Valdivia Rodríguez, el mismo que firma los oficios que envía Fama y Asociados. Aquí hay que precisar que los actos preparatorios para una contratación menor a 8 UITs u 8 unidades impositivas tributarias, bien sean bienes o servicios, concluye con la emisión de la orden de compra. No hay ganador hasta la notificación de esta. En el presente caso, solo se hizo el estudio de mercado preliminar. No se continuó trámite alguno. Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Hablo con Martín Valdivia? ¿De parte? De Stephanie Medina, periodista. ¿Dónde está él? ¿No está? No, no está. Ya, un favor, ¿le podría hacer presente que lo busque? ¿Le puedo dejar mi número, por favor? Ya, un ratito para apuntar. Ok. Estaremos atentos, pues las movidas por la publicidad estatal ahora, lejos de los grandes medios, son más que codiciadas por los que están dispuestos a hacer de todo por ser quien parte el jamón estatal. Mucho cuidado a quién se le encargan estos puestos en el Estado. Hay que revisar los antecedentes. Yo creo que los han revisado, pero no les ha importado. Bueno, vamos a hablar de Delia Espinosa. La fiscal de la Nación va a tener un permiso de viaje. Se va a España desde el 26 al 31 de mayo. ¿Y esto qué provoca? Pues que el fiscal supremo, Pablo Sánchez, asuma la conducción de la Fiscalía de la Nación en su reemplazo. Delia Espinosa va a salir del país para participar de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Espinosa va a viajar a Madrid, donde es la sede de esta asamblea, como digo, del 26 al 31 de mayo. Si bien el evento se va a desarrollar entre el 29 y 30, la fiscal va a participar en conversatorios previos. Bueno, lo que no sabemos es si antes o después de su viaje a España. Lo cierto es que Delia Espinosa, como fiscal de la Nación, también va a plantear, ¿no?, que se elimine esta ley que sanciona a los menores de 16 y de 17 años como si fueran adultos. Y también, por cierto, a las modificaciones de la ley de extinción de dominio. Arremetió contra el Congreso. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, reapareció para anunciar medidas legales contra las leyes que ha dictado el Parlamento. Una de ellas, la ley de extinción de dominio.
Espinosa anunció además que viene preparando otra demanda de inconstitucionalidad en contra de la norma que declara imputables a menores de 16 y 17 años. Desde el Parlamento no han dudado en responderle. Hay cosas excepcionales que se tienen que dar, aunque sea por una temporalidad. O no estamos viendo que 16, 17 años son sicarios. Eso no está viendo, no sé en qué país estará viendo la señora. El camino es ese. El camino no es inaplicar una ley, como lo han estado haciendo de manera indebida en el Ministerio Público, sino es ir al Tribunal Constitucional, que es el que finalmente determinará la constitucionalidad o no, o la aplicación o no de esa ley. Además, le recordaron que ha sido citada 2 veces a la Comisión de Fiscalización y en ambas ha decidido no acudir. Ojalá que venga y nos lo diga de frente, ¿no? Aquí en el Parlamento sobre qué es lo que opina con respecto a las leyes. Creo que este es un espacio adecuado para justamente aperturar el diálogo y el debate, ¿por qué no?, de su posición con respecto a algunas normas del Congreso. Por otra parte, la titular del Ministerio Público no ha dudado en responder a las presuntas motivaciones políticas en las denuncias o investigaciones que inicia. Incluso defendió que la presidenta Dina Boluarte sea investigada durante su mandato, algo que la defensa de la mandataria pretende limitar a través del Tribunal Constitucional. Estas declaraciones se dan en un contexto de conflicto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Un aparente enfrentamiento que parece incluir ahora al mismo Congreso de la República. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción de la Libertad ha presentado o está iniciando una investigación preliminar en contra de César Acuña, gobernador regional, y 2 de sus funcionarios por aprobar y adjudicar directamente 2 millones de soles a planes publicitarios que no tendrían un sustento legal adecuado. Publicidad con miras a elecciones presidenciales. El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, afrontará una investigación preliminar por el presunto delito de colusión, tras aprobar un plan de estrategia publicitaria y un plan de medios por 2 millones de soles. Fondos que fueron adjudicados de forma directa a 30 medios sin mayor transparencia. En las diligencias se incluyen a Miguel Urbina Correa, gerente de imagen, y Jovito Elber Flores Mariños, gerente de administración del gobierno regional. Los planes fueron aprobados por Acuña en marzo, a través de 6 resoluciones firmadas por él mismo. Destinan 887,000 soles a 30 medios tradicionales y digitales. Sin embargo, el destino de 1.2 millones restantes permanecen sin justificar ni detallar en los documentos oficiales. Ante las acusaciones, el líder de Alianza para el Progreso respondió como ya nos tiene acostumbrados. Recuerden que hoy cualquiera denuncia. Cualquiera se le ocurre denunciar. Por lo cual se mostró confiado ante las posteriores investigaciones. Y yo estoy convencido que no va a encontrar nadie irregular. Porque nuestros actos son actos de transparencia y actos de honestidad. Durante 4 meses de pericia serán citados a declarar el denunciante, Javier Arturo Carrión Ojeda, 8 funcionarios regionales y 5 representantes de medios de comunicación. Bueno, Andrés Hurtado Chibolín sigue en la cárcel. La Fiscalía está pidiéndole al Poder Judicial que continúe por más tiempo preso, por 8 meses más, para la investigación preparatoria al exconductor de televisión. La fiscal superior Elizabeth Peralta también involucrada en este caso, y también se está pidiendo lo mismo para otros por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. Vamos a ver si es que se acoge o no este pedido del Ministerio Público para que Chibolín esté 8 meses más en la cárcel. Bueno, el fiscal vocero del Ministerio Público señaló hasta el jueves o viernes de la semana que terminó que hasta ese momento la Fiscalía no tenía en su poder los supuestos audios de una conversación, ni siquiera es una conversación, los supuestos audios de WhatsApp que Fernández Gerí,
jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público, habría enviado a Cristian Salas cuando era abogado de Fuerza Popular. Lo cierto es que después de esta declaración que hizo el vocero del Ministerio Público, la Fiscalía inició una investigación preliminar por estos presuntos audios y ha solicitado al medio de comunicación que difundió los mismos que pueda proporcionarlos, con el objetivo de que sean sometidos a un peritaje y establecer recién si se trata de audios verídicos, es decir, si es la voz de Fernández Gerí y por ende tienen un contenido ilícito penal, o si son audios creados con inteligencia artificial, como es lo que sostienen los dos protagonistas de estos audios. Vamos con una recomendación. ¿Sabías que leer amplía su mente? Encuentre toda la variedad de libros, revistas, enciclopedias y mucho más en librería Entre Páginas. Visite nuestras tiendas ubicadas en Plaza Norte y Mall del Sur o visite nuestra web en www.entrepaginas.p. Nos vamos a la pausa comercial y cuando regresemos, ¿cuáles son las razones por las cuales el expresidente Martín Vizcarra podría fugar del país o pedir asilo político, tal y como lo señala una nota de inteligencia de la Policía Nacional? Y también vamos a regresar con un adelanto de esta denuncia. Ángel Flores. Así es, tras la pausa vamos a regresar con más detalles y el testimonio de un empresario de la venta de balones de gas que viene siendo extorsionado desde hace un mes.